Bueno, en el día de hoy venimos a explicarle unos ejercicios relacionados con el tema de asentamiento. Mi grupo está conformado por Manuela Peniche, Luis Díaz, quien le habla. Bueno, como primer ejercicio tenemos que se pretende construir un retaining wall sobre un potente estrato arcilloso para contener una ladera con problemas de remoción en masa en las afueras de Melbourne. Se observa que el nivel freático se encuentra prácticamente en superficie y por medio de ensayos de laboratorio, muestras representativas, se consigue un peso específico aparente del suelo correspondiente a 18 kilonewtons sobre metro cúbico y que se trata de una arcilla firme con una resistencia a la compresión simple de 125 kilonewtons sobre metros cuadrados y con un OSR de 1,42. Suponiendo que la base será cuadrada con 6 metros de lado, por tanto la base será también de 6 metros y se cimentará a 2 metros bajo la superficie del terreno, contando con una carga de 350 kilonewton y un torque de 40 kilonewton por metro. Como inciso A, tenemos pues de estimar el esfuerzo máximo sobre la capa, la carga de hundimiento del material y calcular la distribución de las tensiones en el terreno para el diseño de la estructura bajo las condiciones establecidas. Y como ves, tenemos que calcular los asentamientos para una profundidad de influencia de 3 metros por debajo de la cimentación con valores de módulo edométrico de 30 megapascal y un incremento de la tensión total correspondiente a 400 kilonewtons sobre metro cuadrado. Se plasmó el ejercicio. Si nos damos cuenta, aquí está la carga, tenemos la longitud que es igual a la base y tenemos los distintos valores que nos arroja el ejercicio, en el cual tenemos un peso específico aparente de 18 kilonewtons sobre metros cuadrados. Tenemos un Q sub U de 125 kilonewtons sobre metros cuadrados, OSR de 1,42, el torque, tenemos también el módulo edométrico y la tensión total. Inicialmente se parte calculando la excentricidad, el cual es igual al torque sobre la carga. Se reemplazan los valores y se obtiene que es 0,11. ¿Con qué propósito? Bueno, con la finalidad de calcular los esfuerzos máximos y los esfuerzos mínimos. Entonces, el esfuerzo máximo aquí es igual a la carga sobre B, que es la base, por 1 más 6 por la excentricidad que se calculó anteriormente, dividido entre la base. Se reemplazan los valores y se obtiene un esfuerzo máximo de 64,75 kilonewtons sobre metro cuadrado. Y para hallar los esfuerzos mínimos es la misma fórmula, pero si notamos, aquí es con el signo menos. Se reemplaza los valores, la carga, que es 350 kilonewtons sobre la base, multiplicado por 1 menos 6 por la excentricidad que se calculó inicialmente en el ejercicio sobre la base, que es de 6 metros. Y nos da un valor de 51,91 kilonewtons sobre metro cuadrado. El segundo paso es calcular los factores de corrección, pero tenemos que el ángulo de fricción para este ejercicio es 0. Por tanto, esta es la fórmula correspondiente al factor de corrección NQ, que es igual a 1 más seno del ángulo de fricción, como les mencioné, es 0, sobre 1 menos el seno del ángulo de fricción, multiplicado por Euler elevado a la pi por la tangente del ángulo de fricción, que es 0, y nos da igual a 1. El NC nos da 5,70 y calculamos el NY, que es la multiplicación de 1,5 de 1 menos 1 por la tangente del ángulo de fricción, que es que el resultado nos arrojó un valor de 0. Bueno, calculamos los factores de corrección de forma, el cual tenemos el
SC, que es igual a 1 más 0,2. Cabe resaltar que estos son valores ya establecidos, valores de la ecuación, multiplicado por la base sobre la longitud que nos los da el ejercicio, que es 6 sobre 6. Recordemos que el ejercicio nos dice que es completamente cuadrado, nos da 1,2. Hallamos el SQ, que es 1 más 1,5, valores ya establecidos, multiplicado por la tangente del ángulo de fricción por la base sobre la longitud y nos da 1. De igual forma, calculamos el SY y obtenemos un valor de 0,7. Luego calculamos los factores de corrección de profundidad, en el cual tenemos DC, que es 1 más 0,34, por la tangente de menos 1, la tangente de menos 1 de D, que en este caso es 2, que dice el ejercicio que son los 2 metros que están bajo la superficie, dividido entre la base, que es pues los 6 metros. Estas unidades se cancelan, tienen metro y metro, y nos da 1,10. Cabe resaltar que los factores de corrección para todos los casos sus valores son adimensionales. Calculamos el DQ, que es 1 más 2 por 1, pero este 1 que es el NQ sobre el NC, que es 5,70, multiplicado por 1 menos el seno del ángulo de fricción elevado a la 2, multiplicado por la tangente de menos 1 de D sobre B, que sería 2 sobre 6, y esto nos arroja un valor de 1,11. Cabe resaltar que la calculadora para el cálculo de estos valores debe estar en radian. El DY nos arroja un valor de 1. Calculamos Q sub 0, que es el peso específico aparente que nos da el ejercicio, por los 2 metros, que en este caso es D, que es los 2 metros bajo la superficie, y nos da 36 kilonewtons sobre metros cuadrados. Hallamos el SU, que corresponde pues a la compresión simple, que es Q sub U sobre 2, que nos lo da el ejercicio, que es de 125 kilonewtons sobre metros cuadrados, por constante ya establecida en la fórmula, y esto es igual a 62,5 kilonewtons sobre metros cuadrados. Luego se determina el MAX, que resulta de la multiplicación del OSR, que nos lo da el ejercicio, por el Q sub 0 calculado anteriormente. Reemplazamos los valores, 1,42 por 36 kilonewtons sobre metros cuadrados, y nos da 51,12 kilonewtons sobre metros cuadrados. Luego se procede a calcular la carga de hundimiento, que resulta de la multiplicación de todos los factores de corrección determinados anteriormente. Se reemplazan los distintos valores calculados de los factores de corrección, y tenemos que es 510,21 kilonewtons sobre metros cuadrados. A esto corresponde la carga de hundimiento. Luego, en el inciso B, que es calcular pues los asentamientos, inicialmente se calcula el método endométrico, que es S1XD, y es igual a 1, constante ya establecida, sobre el módulo edométrico, que lo da el ejercicio, que son los 30 megapascales. Se realiza una conversión de megapascales a kilonewtons sobre metros cuadrados, se multiplica por 1000, y se obtiene 30.000 kilonewtons sobre metros cuadrados. Esto se multiplica por la tensión total que nos da el ejercicio, y se multiplica por los 3 metros que el segundo ítem que nos piden nos dice que es la profundidad de influencia.
Estos 3 metros es una característica bajo la cual debe calcularse estos adelantamientos. Y tenemos que es igual a 0,04. Para este caso, el módulo edométrico es igual a los asentamientos totales. Por eso es igual a 0,04. Para hallar los asentamientos iniciales, tenemos que se multiplica 0,5, constante en la fórmula, multiplicado por los asentamientos totales calculados anteriormente, y tenemos que es igual a 0,02. Los asentamientos por consolidación primaria son iguales a los asentamientos iniciales. Si nos damos cuenta, es la misma fórmula, es decir, los 0,5 multiplicado por los asentamientos totales, y esto nos da 0,02 unidades. Pues estas variables no tienen unidades, son adimensionales. Bueno, como ejercicio 2, en el cual a nosotros nos tocó un ejercicio número 4, nos dice que para un depósito de arenas y gravas, productos de un abanico aluvial, se pretende diseñar las bases de un braced wall en medio de Ohio. De acuerdo con los sondeos, el nivel freático se encuentra sin influencia sobre la cimentación. El peso específico aparente del terreno es de 24 kilonewtons metros cúbicos, con un ángulo de fricción interno producto del análisis de penetración dinámica aplicado de 38 grados. Las zapatas a diseñar cuentan con 3 metros de ancho y 6 metros de longitud en planta, y se logra ubicar a 3 metros bajo la superficie, presentando una carga de 380 kilonewtons y un torque de 80 kilonewtons por metro. Entonces, en el ejercicio nos dicen que tenemos que estimar como punto A la distribución de la tensión en el terreno para el diseño de la estructura bajo las condiciones establecidas. En el inciso B nos dicen que tenemos que calcular los asentamientos esperables tras la construcción de la cimentación en el caso de aplicar una tensión de trabajo igual a la carga admisible, estrictamente desde la seguridad frente al hundimiento. En el caso de reducir la tensión de trabajo a una quinta parte, ¿cuánto sería el asentamiento? Bueno, como primera parte tenemos con una carga de 380 kilonewtons y una longitud de 6 metros y un ancho de 3. Con una superficie de 3 metros bajo la planta. Bueno, primero que todo nos piden en el ejercicio que tenemos que hallar las tensiones en el terreno, pero para esto primero tenemos que hallar lo que son los esfuerzos máximos, pero para hallar los esfuerzos máximos tenemos que hallar la excentricidad. Entonces, con los valores que nos dan en el ejercicio, que son el peso específico aparente, como de 24 kilonewtons sobre metro cúbico, un ángulo de fricción de 38, un torque de 80 y una carga de 380. Ya había dicho eso. Bueno, hallamos la excentricidad, que es igual al torque sobre la carga, que son los 380, y esto nos da un valor de 0,21. Luego, esta excentricidad la reemplazamos en los valores del esfuerzo máximo y del esfuerzo mínimo, siendo el esfuerzo mínimo 380 sobre la base, que son 3 metros, por 1 más 6 por 0,21, siendo aquí la excentricidad la base. Esto nos da un valor de 179,86. Luego, en los esfuerzos mínimos, igualmente reemplazamos los valores y también el de la excentricidad, siendo una resta. Entonces, la carga sobre la base por 1 menos 6 por 0,21 sobre la base, que son 3 metros,
e igual nos da 73,46. Seguimos con lo que son los factores de corrección. Los factores de corrección para poder hallar lo que son las cargas de hundimiento. Bueno, primero hallamos lo que son la NQ, que es igual a 1 más seno de 38, que es el ángulo que nos dieron en el ejercicio, sobre 1 menos seno de 38 por Euler a la pi por tangente de 38. Eso nos da un valor de 48,93. Luego hallamos la NC, que es igual a NQ, que es 48,93 menos 1 por el cotangente de 38. Eso nos da un valor de 61,34. Luego hallamos la N sub gamma, que es igual a 1.5 por NQ, que es 48,93 menos 1 tangente de 38 igual 56,17. Luego hallamos lo que son los factores de corrección de forma, que es igual a SC 1 más 0,2 por base sobre longitud, eso dándonos un valor de 1.1. Luego hallamos SQ, que es igual a 1 más 1.5 por tangente de 38 por base sobre longitud igual a 1.58. Luego hallamos S sub gamma, que es igual a 1 menos 0.3 por la base sobre longitud igual a 0,185. Luego procedemos a hacer los factores de corrección de profundidad, siendo estos DC igual a 1 más 0.34 tangente a la menos 1 por base sobre longitud igual a 1.15. Cabe recalcar que para los factores de corrección de profundidad se tiene que colocar la calculadora en radianes. Luego hallamos DQ igual a 1 más 2 por lo que es el valor de NQ sobre NC, siendo NQ 48,93 y NC 61,34 por 1 menos seno de 38, esto elevado a la 2 por tangente a la menos 1 por base sobre longitud igual a 1.36. Luego procedemos a una de que es igual a 1. Luego de tener todos los factores de corrección, hallamos lo que es la carga de hundimiento, reemplazando todos los factores de corrección en la fórmula de carga de hundimiento. Está Q sub 0 por NQ por SQ por DQ más 0,5 por el peso aparente por NC por N sub gamma por S sub gamma y por D sub gamma. Reemplazando esto nos da un valor de 42.713.9. Luego de esto realizamos lo que es la Q admisible, la Q neta, perdón, que es igual a la carga de hundimiento menos Q sub 0. Entonces reemplazamos estos valores y nos da un valor de 42.641. Luego reemplazamos lo que es la Q neta en la fórmula de Q admisible, siendo Q neta 42.641.9 sobre 3 menos Q sub 0, que es 72. Igual nos daría un valor de 14.141.96. Bueno, luego en el segundo punto nos piden hallar lo que son los asentamientos. Entonces, para hallar los asentamientos, primero que todo necesitamos
hallar lo que son los factores de corrección de forma, siendo reemplazando los valores en la dicha fórmula. Entonces, el factor de corrección de forma es igual a 1.25 por la longitud sobre la base sobre longitud sobre la base más 0.25 elevado todo esto a la 2. Eso nos da un valor de 1.23. Luego hallamos lo que son los factores de corrección rígida, que es igual a la profundidad de la ubicación de la zapata sobre la zona de influencia debajo de la zapata hasta tener un contacto con la capa rígida, siendo esta la profundidad de la ubicación de la zapata 3 y la zona de influencia también 3. Todo eso lo multiplicamos por 2 menos la profundidad de la ubicación de la zapata sobre la zona de influencia, dándonos un resultado de 1. Luego de esto, hallamos lo que es el índice de comprensividad, siendo la fórmula 1,7 sobre n media, pero para esto tenemos que hallar los valores de n media. Entonces nos dice n media con el ángulo de 30 es igual a 27,1 más 0,30 n menos 0,0054 n sobre 2, y esto nos da un valor de 39.8. Y entonces reemplazamos el valor de n media en la fórmula de índice de comprensividad, y esto nos da un valor de 0,1010. Luego de tener ya todos los valores, hallamos lo que son los asentamientos. Entonces hallamos el asentamiento inicial, que es igual al factor de corrección de forma por el factor de corrección rígida por la coadmisible por la base elevada al 0,7 por el índice de comprensividad. Reemplazamos todos los valores y nos da un asentamiento inicial de 375.31. Bueno, con esto finalizamos nuestros ejercicios. Espero que los hayan entendido y muchas gracias.